Defensor. Efectivamente, Mónica, sobre todo porque ya lo tenemos en línea. Muy buenos días, señor defensor del pueblo. Fernando, Mónica, buenos días. Buenos días. Explíquenos, por favor, en primer lugar, bajo qué consideraciones llegó usted a la decisión de que la Defensoría del Pueblo tenía que recordar al jefe del Estado, pero también a los ciudadanos, qué cosa prescribe nuestra ley y nuestra Constitución sobre los mecanismos para designar a quienes encarnan la autoridad del Estado. Bueno, en primer lugar hay que recordar que las competencias de la Defensoría del Pueblo nacen del artículo 162 de la Constitución. La Defensoría del Pueblo es un garante de los derechos fundamentales, pero también al mismo tiempo es una institución que se ocupa de supervisar la buena marcha de la administración pública. Y esto tiene una relación directa, es decir, estas dos competencias. Primero porque estamos hablando de la administración de la cosa pública, de la administración estatal, que tiene como objetivo, como propósito, que los servicios públicos, los derechos fundamentales, se materialicen. Esta es la relación, esta es la lógica, este es el puente entre estas dos competencias que tiene la Defensoría del Pueblo. Cuando hablamos de la administración estatal, no estamos hablando de la administración de una compañía, de un club, no estamos hablando de la administración de un partido político, estamos hablando de la administración que tiene como propósito, ya lo acabo de señalar, que los servicios públicos sean eficientes. Y este es un precepto que está alojado en la Constitución, que nace del artículo 39 de la Constitución. Asegurar el correcto funcionamiento de la administración pública es un deber señalado, subrayado, remarcado recurrentemente por el Tribunal Constitucional, recordado innumerables veces por la Defensoría del Pueblo. En consecuencia, las personas que acceden a cargos públicos en general, pero muy particularmente a cargos tan importantes como el de ministro, tienen que conocer el deber, por ejemplo, que tienen de lucha contra la corrupción, que también es un mandato constitucional. No voy a recordar, porque ustedes conocen suficientemente, la lacra que significa la corrupción y el riesgo que significa personas sentenciadas por corrupción accedan a cargos públicos. Esto incluso ya tiene una norma infraconstitucional que limita, proscribe esto. Sí. Pero por supuesto, el tamiz o el filtro de legalidad y constitucionalidad le corresponde al presidente. No son los únicos, pero le pongo solamente estos dos como ejemplo en este momento de la entrevista. Sí, yo quisiera, señor defensor, además reflexionar sobre dos puntos que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, el señor Guido Bellido. Por un lado, dice que los militantes de Perú Libre no pueden estar vetados para ingresar a la cosa pública, a la administración pública, cosa que es verdad. Pero aquí lo que se está poniendo, digamos, en signo de interrogación es la idoneidad. Y por otro lado responden, si alguien está investigado pero no tiene sentencia, se debe presumir la inocencia, que es lo que han señalado también en algunos casos. ¿Cómo responde la Defensoría y usted en esa reflexión? Yo no le voy a responder al señor Bellido, yo le hablo directamente al presidente, le hablo a los ciudadanos a través de RPP, pero no le hurto el cuerpo a esa pregunta. En primer lugar, decir que integrantes de un partido político no pueden o están siendo vedados para acceder a la gestión pública es lo que se conoce como la falacia del espantapájaro. Esto es desdibujar lo que uno dice, ¿no? Distraer con alguna afirmación lo que uno está señalando. No hemos señalado eso. Desde luego, militantes de cualquier partido político y por supuesto el partido del señor Bellido pueden acceder a la administración pública. Como usted bien ha acotado, estamos hablando de idoneidad, de eso estamos hablando. No queremos para nada decir que solo de un determinado grupo o determinados
tecnócratas o profesionales tienen que conducir el Estado. Y respecto a la presunción de inocencia, no existen derechos absolutos. Ningún derecho es absoluto. Quiere decir que con ese criterio podría una persona, esto por supuesto ya está proscrito desde el punto de vista normativo, lo que voy a decir, pero precisamente por eso es la base. Una persona que está investigada por violación puede ser director de un nido. Esto pues es ofensivo a el sentido común, y como más de una vez nosotros hemos dicho, el derecho no es otra cosa que una formalización del sentido común, y que además ofende el criterio de toda la nación. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de principios, como es también un principio constitucional el garantizar los derechos humanos. Quien no cree, por ejemplo, en la igualdad, no puede formar parte del Estado. O sea, quien no cree que las mujeres tienen los mismos derechos, quien es homófobo, quien es misógino, no puede liderar las políticas nacionales que se han diseñado justamente para la igualdad de género. Entonces, nos estamos refiriendo a eso. Sí, doctor Gutiérrez, usted culmina recordando que es responsabilidad del jefe de Estado velar para que no se agudice la polarización de la sociedad mediante acciones, dice en el párrafo final, que convoquen a la unidad nacional y al pleno respeto de la Constitución. Yo quisiera, por favor, que después de unos breves instantes con los anunciantes de RPP nos hable usted sobre este concepto al cual la Defensoría del Pueblo no ha querido poner el foco, que estas medidas, en la medida en que objetan o ponen en duda la vigencia y el criterio para nombrar a funcionarios de los derechos humanos, de la lucha contra la corrupción y del repudio al terrorismo, puedan contribuir a agudizar la polarización de la sociedad. Nos explica este punto, por favor, después de unos instantes. 8:17, estamos conversando con el defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez, a propósito de un oficio que ha dirigido al presidente de la República, y nosotros le habíamos preguntado que nos hiciera algunas precisiones sobre el párrafo final, en donde, dirigiéndose directamente al jefe de Estado, le pide que reevalúe algunas de las designaciones ministeriales en aplicación de la reflexión hecha a lo largo de esta carta. Díganos, por favor, cómo desearía usted que este pedido de reevaluación pueda materializarse. Sí, permítame primero, muy rápidamente, señalar lo siguiente. Quienes ponen límites al poder son las propias autoridades. Por supuesto, el propio presidente tiene que hacer un filtro, un tamiz, como dije, de legalidad, de constitucionalidad, de ética, respecto del equipo, del gabinete que lo va a acompañar. Pero no solamente es el Ejecutivo, desde luego el Estado está compuesto por otras instituciones, porque si fuese solo el Ejecutivo, entonces en los hechos cabría la posibilidad que no existieran límites, porque podrían decidir cuando quisieran saltar estos límites. Por eso el control siempre es también desde otras instituciones, como la Contraloría, como la Defensoría, como la propia Fiscalía y desde luego el Poder Legislativo. Y por supuesto la ciudadanía. Y esto tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con la responsabilidad de los actos que se realizan por la rendición de cuentas. Dicho esto, y en relación puntualmente a su pregunta, Fernando, yo creo que el presidente tiene una gran oportunidad, una enorme oportunidad para poder vertebrar, unir al país, honrando todas las promesas que el presidente hizo. El presidente planteó no solo respetar nuestros derechos, sino ampliarlos. El presidente ofreció cerrar las brechas, combatir la corrupción, y para eso tiene que respetar el principio de
idoneidad de la gestión pública. Estoy seguro que si reevalúa sus decisiones, designaciones, el país va a mirar con otra retina esta situación, y desde luego el Congreso también tiene la obligación de materializar el principio de colaboración. Nos hemos pasado los 5 años anteriores en una confrontación permanente, sin tregua. De esa situación de confrontación debemos pasar a una situación de colaboración y unir al país y enderezar al país para terminar de vacunar, para que empiece a crecer el país. Eso es lo que en resumen, en suma, dice esta carta, que si es leída con buena fe, estoy seguro que tiene que entender que la Defensoría no forma parte del Ejecutivo, la Defensoría es un colaborador crítico y esa es la función que estamos cumpliendo. Señor defensor, muchos nos estamos preguntando, por un lado, si efectivamente estas designaciones, en el caso de nombramientos específicos, han sido un error o son parte de una decisión que también tiene que ver con el pensamiento del presidente Pedro Castillo. Pero en contraposición a ello, en más de una oportunidad y ya habiendo recibido, digamos, el mando, el presidente Castillo ha dicho que no es marxista, no es comunista y menos terrorista. Cuando usted escucha el deslinde que ha hecho el presidente del Consejo de Ministros, que a decir verdad, más allá de que le responda a él o no, es interlocutor del presidente de la República mientras no se haga lo contrario, cuando hace el deslinde de que ellos, digamos, están en contra de toda violencia, hablan de Sendero, en MRTA, cuando les han pedido, les han exigido que el deslinde sea con nombre y apellido. ¿Qué podemos esperar? O sea, digamos, y hay que creerle precisamente lo que están diciendo o, digamos, nos quedamos con que está en una investigación preliminar de apología al terrorismo. Cuando se dieron los resultados y se cuestionaban los resultados por un sector importante, nosotros dijimos, me parece que también en RPP, que el presidente Castillo tenía la legalidad y la legitimidad que nacían de los votos. Así haya ganado por media docena de votos, por 12 votos, esa legalidad se había constituido. Pero la legalidad es un capital que tiene que refrendarse, que tiene que consolidarse día a día. La legalidad se verifica con los hechos, no con las palabras. Y no solo me refiero al presidente, me refiero a todos a quienes lo acompañan. Justamente esa coherencia, esa coincidencia entre las promesas, entre el marco constitucional y las conductas que realizan los funcionarios es lo que cotidianamente, día a día, va construyendo esa legalidad. Por eso le quiero decir con toda firmeza, con todo respeto al presidente, que tiene que honrar todas las promesas que él planteó, todos los desafíos que le propuso al país que iba a alcanzar, que iba a conseguir, y tiene que ser absolutamente coherente. No bastan simples declaraciones. La carta de la Defensoría es muy clara. Nosotros no estaríamos en esta entrevista, nosotros no habríamos enviado la carta si es que no viéramos y comprendiéramos que hay un serísimo problema en la composición de ese gabinete. Señor defensor, usted se ha referido sobre todo a las designaciones ministeriales, pero supongo que los mismos principios que ha enunciado en la parte considerativa de su carta se aplican al nombramiento de otros funcionarios de alto rango en los ministerios, entre los cuales hay casos perfectamente escandalosos, tanto así que en algunos casos han sido corregidos. Por ejemplo, nombrar en el Ministerio de Transportes a una persona que está implicada en la negligencia que condujo
a la explosión de un camión cisterna con gas en Villa El Salvador, dejando más de 30 muertos. Esa persona ha sido felizmente retirada, pero ¿cuántas otras habrán? La pregunta es entonces si lo que usted dice para los ministros debe aplicarse con el mismo rigor a los otros funcionarios, sobre todo los de alto rango, que vienen siendo nombrados en los 19 ministerios. Desde luego, se aplican para todos los funcionarios con mayor rigor conforme se va escalando en las instancias de decisión de la administración estatal. Por eso el Contralor General de la República ha recordado que existen perfiles, requisitos que no se pueden escamotear, que tienen que cumplirse. Hacerlo ya es transgredir la norma. Conforme usted va descendiendo en el escalafón, existen normas puntuales, normas infralegales, normas legales, y conforme va usted subiendo, van refiriéndose puntualmente a la LOPE si fuera el Ejecutivo o la propia Constitución. Bajo estos tres principios, que algunos están recogidos en normas, uno es la vinculación con una norma, por ejemplo, o un principio que puede estar, digamos, en un reglamento o la propia Constitución. Señor defensor, hay también en las respuestas que ayer hemos escuchado inicialmente, y lo hemos escuchado en diferentes actores, hoy protagonistas, digamos, del gobierno y en algunos casos del legislativo, de parte del partido de gobierno, y es que se intenta colocar una narrativa sobre la prensa obstruccionista. Digo esto porque es importante también tener en cuenta que más allá de que alguien pueda estar de acuerdo o no con lo que se pueda pronunciar o decir en un medio de comunicación, y hay canales claros en la Constitución y en la ley para, si hay una falta a la verdad, se pueda plantear cualquier demanda, el hecho de tratar de colocar una narrativa de que todo esto está saliendo porque desinforman, porque transgreden, porque no es lo que verdaderamente está ocurriendo, sino porque les interesa tener una narrativa para que esto fracase, también es sumamente peligroso. Sí, desde luego. Usted me permite abordar un tema que también es fundamental, es capital, la transparencia. El acceder a un cargo público demanda transparencia y responsabilidad, rendición de cuentas. No es posible que en las más altas esferas de la sociedad, del poder, no exista la suficiente transparencia y más bien se quiera de nuevo distraer el mensaje. De nuevo vamos a esta falacia del espantapájaro. Nosotros, los medios, las instituciones que estamos mandatadas a controlar, no estamos en ese discurso que se pretende vender diciendo que hay la vocación de obstruir. No, la vocación es de que haya transparencia, porque el poder tiene que ser transparente, porque aquel que asume una responsabilidad pública tiene que rendir cuentas. Esta es la relación, porque de lo contrario, la nocturnidad, la oscuridad, lo que va a significar es que el poder se desborde, y la corrupción en ese poder desbordado es justamente el telón de fondo para que determinados actos se den. Sí, señor defensor, antes de que nos venza el tiempo, ¿cuál es el siguiente paso? Es decir, ¿qué sucede si el presidente de la República persiste en su silencio o bien se ampara tras las declaraciones que ha hecho el primer ministro ayer, atribuyendo, como ha recordado Mónica Delta, a una campaña de desinformación o de no comprensión de que por primera vez la izquierda ha llegado al poder? ¿Cuál es el siguiente paso si esta carta no causa ningún efecto positivo? Bueno, en primer lugar, nosotros hemos pedido al presidente de la República que nos dé una cita, vamos a explicarle, conversar directamente con él, esperamos que nos dé en los próximos días esta cita,
luego de esa conversación y luego de las reacciones puntuales que se den respecto de nuestra comunicación, daremos otros pasos. No solamente la Defensoría, porque el Ejecutivo forma parte del Estado y una de las claves del Estado es el poder limitado. La ciudadanía permite que un partido político o un conjunto de partidos políticos lleguen al poder con la promesa que los derechos se van a respetar, se van a ampliar y el poder se va a limitar. Esos límites del poder no es suficiente que se los autoimpongan, como dije. Por eso tiene que haber un poder vigilado, transparente, con rendición de cuentas. Nosotros esperaremos que el presidente nos dé la cita. No es así, estoy seguro que todo el Estado se va a articular para controlar democráticamente el poder del Ejecutivo, porque nosotros no somos un imperio, lo que somos es una democracia. De acuerdo, tomamos nota entonces de que persistirá en su voluntad de que el Poder Ejecutivo se ejerza de una manera vigilada, controlada y transparente. Muchísimas gracias, defensor del pueblo. Hemos tomado nota entonces de la importante carta que ha mandado usted al presidente de la República sobre las designaciones de algunos ministros. Vamos a escuchar los titulares de la media hora y regresamos a ampliación de noticias.